Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Doctor Blanco, muchas gracias nuevamente por invitarme a participar de esta actividad que impulsa la doctora Falvo. Ayer comentaba con algunas compañeras, la Dirección de Género del Ministerio de Justicia y Seguridad realizó una jornada para personal policial y equipos interdisciplinarios de las comisarías de la mujer y también para las integrantes de las mesas locales contra la violencia familiar sobre acceso a la justicia y perspectiva de género. Y en esa jornada que me tocó dar la bienvenida, hice referencia a esta actividad en relación a mostrar el compromiso que estamos teniendo los tres poderes del Estado para afrontar de manera coherente esta problemática. Y decía en ese lugar que el Estado provincial, de alguna manera, el Ejecutivo provincial, había trabajado durante el 2012 a instancias de la Secretaría de Niñez y Adolescencia, diferentes encuentros donde nos permitían conocer fortalezas y debilidades de cada una de las áreas ejecutivas del gobierno, como los hospitales, las escuelas, la policía en su conjunto, la comisaría de la mujer en particular, y habían surgido algunas demandas hacia el Poder Judicial que de ninguna manera implicaba que esa jornada ni este encuentro tuviera que ver con decir allá están todos los problemas y nosotros hacemos todo perfecto. Eso no es así. Acá la cuestión cultural es central. Yo voy a hablar específicamente sobre la coordinación. Traje un PowerPoint para ayudarme y no irme por las ramas porque es un tema que me apasiona. En ese Power voy a dejar unas referencias a algunos conceptos que conversamos el año pasado y después directamente en las últimas filminas tienen que ver con ese material que les estamos dejando. Por un lado, una hojita con las direcciones de las 60 comisarías de la mujer y la familia que ya actualmente están prestando servicios en la provincia de Buenos Aires, y por el otro lado, el material que más voy a usar para conducir mi charla es un formulario único de denuncias que elaboramos en conjunto con la Suprema Corte a instancia del doctor Rondiña, que tuvo junto con su compañera Silvia, la otra jueza especializada en la temática, siempre le digo mal el apellido, y como esto calla, la menciono por el nombre, tuvieron esta tarea tan importante de hacer esta experiencia piloto, de ver si tiene sentido especializar a los juzgados de familia en tribunales propios para las cuestiones de violencia y de salud mental, como él ya contó. Y si bien articulaba con las comisarías de la mujer, tenían algunos puntos grises, lagunas, que nos llevó a armar esa mesa de trabajo, a elaborar ese formulario, y después le voy a contar algunas cosas que ya de 6 meses de implementación sabemos. Si usamos... Les decía que el año pasado, en vez de hablar específicamente sobre la cuestión de la coordinación con la policía, me tocó como estar en la primera parte y hablar un poco más del marco teórico, y el concepto central que quise transmitirles es que el sistema jurídico, lo digo desde la ciencia política, ustedes son todos juristas, lo saben mucho mejor que yo, pero desde la experiencia de la gestión pública, el sistema jurídico, como todo sistema humano, natural, químico, el jurídico también, es un conjunto integrado y coherente de partes. Por eso hago tanta referencia al final de la doctora Di Tommaso. La coherencia es central. Entonces, todas nuestras normas tienen que ser entendidas desde una misma perspectiva y de manera que se puedan homologar sus diferentes principios. La ley central para el ámbito penal, que es el Código, es una ley antiquísima y por lo tanto pedirle que hubiera tenido perspectiva de género sería una cuestión ridícula. Pero hubo leyes posteriores, convenciones y leyes especiales que integran nuestro sistema jurídico y que, insisto, deben mirarse como un todo. Voy a hacer la diferencia con la ley de trata. La ley de trata de personas
además de tener la definición, como la tiene la de género, además de hablar de los derechos de las víctimas, tiene un capítulo que crea nuevas figuras penales. Entonces, la inclusión de esa ley especial en el ámbito penal, aunque implicó capacitación y un montón de cosas, es como que es casi natural, porque aparece el nuevo artículo del Código Penal. Las leyes de violencia familiar y la Ley Integral de Protección de Derechos de las Mujeres, la 26485 que ahí menciono, no tuvo esa oportunidad, no tiene un tipo penal especial. Y entonces a veces desde el ámbito penal de la justicia es como que, bueno, una amenaza, una lesión, un intento de homicidio se trata exactamente igual que si no estuviera en contexto de violencia de género. Y hay que entender que no es exactamente igual, aunque la condena y el procedimiento para la investigación sí sean obviamente los mismos. En este conjunto de normativas y fundamentalmente en la Ley 26485 está la definición en el artículo 4º, la tienen ahí, han visto la ley, lo marqué en negrita. Lo central es entender que una situación de violencia de género no es un conflicto en el que hay una mujer que sea víctima, sino que es víctima porque hay una relación desigual de poder. Y esa relación es la que transforma, perdón, pensé que tenía en vibrador, es la que transforma a esa situación en una situación de violencia de género. Perdón porque no sé, ahí está, vibrador. Cuando no se sabe que arrancar la batería. ¿Sí? Eso es lo central, no es cualquier situación. Me ha pasado con compañeras militantes que me dicen, no, porque tengo una amiga que tiene un problema con su vecino y quiero que vaya a hacer la denuncia a Comisaría de la Mujer. No. Se especializan en temáticas de violencia de género. Puede haber amenazas entre un hombre y una mujer y esa no es una situación, hay que ver todo el contexto, pero digo, no necesariamente es una amenaza en un contexto de violencia de género. En estas leyes habíamos visto que hay garantías y derechos que hacen a la víctima. Las leyes de violencia familiar, de protección integral de la mujer, antes el Código Procesal Penal de la provincia y después la Ley de Trata, incluyen a la víctima en el proceso penal que hasta hace una década atrás no era una parte que tuviera ningún tipo de relevancia. Vimos en la reunión anterior que hay algunas recomendaciones para la justicia, para todos los ámbitos, no solo el penal, sino el civil, el de familia. Marqué en particular que estas leyes le garantizan la reserva de identidad a la persona que hace la denuncia. Y en algún lado también dice que, creo que es el primero, la denuncia la puede tomar cualquier fuero. Y después dice, bueno, esto no es mi competencia. Otras recomendaciones procesales, y al final una que Verónica también hizo referencia, es que quedan prohibidas las audiencias de mediación o de conciliación. Y si bien yo tengo una posición incluso un poco más estricta que la que planteó la doctora Di Tommaso, sacando esas situaciones en las que podemos discutir si corresponde o no, lo que hay que entender es eso, que lesiones son lesiones, que amenazas son amenazas, que el Código Penal o que esa ley no dice artículo tanto, amenazas en contexto de violencia de género, no se puede mediar. Ustedes tienen el Código Penal. Ahora, tienen que entender que la Ley de Protección Integral de las Mujeres, que define lo que es la violencia de género y pone como condición una relación desigual de poder, les prohíbe mediar, porque el supuesto básico de la mediación está roto. No hay dos partes iguales que se puedan sentar a arreglar un conflicto, aunque el tipo penal sea el mismo. Eso es importante. Como ya les conté, entonces, a instancias de Hugo y de Silvia, hubo una reunión en el Ministerio de Justicia y Seguridad donde todas las áreas armamos una mesa de trabajo y logramos redactar un formulario de tomas de denuncia sobre violencia familiar que es de uso obligatorio para todas las comisarías, no solo para las de la mujer y la familia, y para los juzgados de paz, los civiles y los de familia.
que es ese que ustedes tienen allí. Esta parte es sencilla porque ustedes la pueden ir leyendo, yo lo tengo como ayuda a memoria, es todo el formulario para que entiendan el porqué y les voy contando algunas de las conclusiones o de las recomendaciones que nos fueron llegando en estos 6 meses de implementación. Porque, por un lado, algunos operadores, incluso los propios, nos dicen, uy, pero todo el tiempo que me lleva tomar esta denuncia y tengo a las mujeres esperando. Bueno, todos los datos tienen alguna explicación de por qué están allí. La primera parte, obviamente, es para saber quién interviene. El primer dato es quién toma la denuncia, comisaría de la mujer, el juzgado va directamente a la fiscalía, empieza por el centro de atención a la víctima, después cuál es la o las derivaciones judiciales pertinentes, porque pueden ir a los dos, y si hay niños, niñas o adolescentes, como es obligatorio darle intervención al servicio local o zonal, entonces que quede eso registrado. El segundo punto es saber quién hace la denuncia. Y yo ahí señalo 2 cuestiones en particular. Uno es conocer el vínculo con la víctima, porque puede ser que sea una organización de la sociedad civil, y esto lo señalo en el sentido de que las leyes de violencia familiar y de protección integral de las mujeres habilitan a todo el mundo a hacer la denuncia, y a algunos nos pone obligaciones legales. No le tengo que preguntar por qué va a hacer esa denuncia, se la tengo que tomar, estamos obligados a tomar esta denuncia. Y lo último es si pide o no reserva de identidad, y entiendo que para el ámbito civil es un poco más fácil garantizarle ese derecho y que en el ámbito penal vamos a tener que buscar creatividad para que ese derecho que le da una ley que no es penal, como la 26.485, se pueda respetar al máximo y no poner en riesgo a quienes hacen la denuncia. El segundo o el tercer conjunto de datos tiene que ver con la identificación de la víctima. Datos generales, nombre, apellido, dónde vive, el estado civil, si tiene o no documento de identidad, qué ocupación, nivel educativo, cobertura de salud, plan social o beneficio. Ustedes me podrán decir, ¿a mí qué me importa conocer todo eso? ¿Para qué voy a perder el tiempo preguntándole todo esto a una mujer que está desesperada? Porque la doctora Di Tomaso lo señaló, lo más probable es que la respuesta o una parte de la respuesta sea social. Entonces, quien la recibe por primera vez, la comisaría común, la de la mujer, la fiscalía, el centro de atención a la víctima, el juzgado, que le pregunte todo esto, así no se lo vuelven a preguntar. Estos son los datos centrales, si tiene o no tiene la asignación universal, si tiene una obra social, entonces le podemos conseguir la asistencia psicológica por ahí o no, tenemos que recurrir al sistema público de salud, porque las respuestas van a pasar a ser integrales, va a ser una respuesta distinta a otros tipos de delitos. Y el domicilio transitorio o de resguardo, si es que ella llega a estar en un refugio o en la casa de un tercero, para poder llevarles las notificaciones a donde corresponda. Toda esta información tiene que ser cuidado, con mucha atención, para que no le llegue al hombre con conductas violentas. Después la relación con el denunciado, acá al cortar y pegar quedaron desordenadas de A, B y C, pero están las más relevantes en relación a las situaciones de riesgo. No porque tengamos una mirada que una relación de pareja de por sí es riesgosa, sino porque las estadísticas que tiene la Procuración, las comisarías de la mujer, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, dan cuenta que mucho más de la mitad de las víctimas han sufrido esta agresión, y de las víctimas de femicidio, de parejas, exparejas, novios, exnovios. Entonces, esta relación entre víctima y denunciado es un primer indicador de que puede haber un riesgo más que en otra denuncia de amenaza, insisto, para que puedan comparar y decir por qué en este caso tengo que prestar más atención que a dos, que voy a un caso de Capital. Un vecino que se peleaba por otro, por donde iba no es el tacho, sino el contenedor de residuos.
esa situación terminó en un homicidio. Era difícil preverlo, ¿no? Y entiendo que la justicia debe recibir tantos de esos casos que a veces parecen graciosos sin entrar en profundidad y que entonces no pueda dar cuenta. Pero si ya empezamos con alguno de estos indicadores, entonces, aunque parezca que se están peleando por el perro, hay que empezar a mirar con mayor detenimiento. Si convive o no convive con el agresor como factor o fundamentalmente para qué decisión tomar, porque muchas veces la agresión se potencia cuando la mujer toma la decisión de cortar con esa relación. Antes venía siendo sometida emocional y psicológicamente, pero nunca se había pasado a la violencia física, y cuando la mujer se separa, ahí empieza la violencia física y en muchos casos el femicidio se da por esa ruptura. Cuando el hombre siente que pierde ese objeto de poder, aunque hubiera una relación de amor en algún momento, pero ese objeto que poseía siente que lo pierde, ahí refuerza sus estrategias de posesión y la violencia se hace aún más peligrosa. El tema de la vivienda tiene que ver con si las van a sacar a él o a ella cuando van a hacer una exclusión, lo mismo si comparte o no la vivienda con otro grupo familiar. ¿Qué quiero decir? Si viven en la casa de los padres de él, es muy difícil que la exclusión se la puedan hacer a toda la familia de él. Ahí seguramente ella va a haber que llevarla a un refugio, porque no se puede quedar en ese lugar. Ahora, si la casa es de ella vive con sus chicos o es alquilada, bueno, ahí al que hay que excluir obviamente es al hombre con conductas violentas, porque siempre hay que tratar de que la mujer y el grupo familiar se queden en el ámbito de contención afectiva más cercano. Cuanto más lo pongamos en una institución, los alejemos de su lugar conocido, de sus seres queridos, más revictimizamos a esa mujer que hace la denuncia. Datos de denunciados generales y otro indicador importante, si pertenece o no a fuerzas armadas o de seguridad, fundamentalmente para saber si tiene o no tiene armas, no porque una profesión sea más riesgosa que otras, pero la presencia de una o más armas en la casa es claramente un fuerte indicador a tomar en cuenta. Y en el caso de la policía de la provincia de Buenos Aires, están obligados a comunicar asuntos internos cuando reciben una denuncia contra un miembro de esa fuerza. Así que este es un dato también importante. Los siguientes dos apartados son relatos de los hechos, y nosotros pusimos entre paréntesis, en caso de efectuar además denuncia penal, solamente adjuntar copia de la misma, porque lo trabajamos con la Suprema Corte, en principio para el ámbito civil. Nuestra expectativa de máxima es poder llegar a unificar con la Procuración este mismo o con alguna modificación y que sea válido para todos los ámbitos judiciales, que nos sirva a todas y a todos de manera de no volver a preguntarle 2 o 3 veces lo mismo a las personas que hacen la denuncia. Nuestra recomendación a nuestros operadores es que pongan todos y tal cual se los dice la mujer. Tengo que decir groserías porque es para dar el ejemplo. Si la mujer le dice, me agarró de los pelos y me dijo, hija de puta, te voy a matar, tus hijos son una basura, así hay que ponerlo, porque si ponen la insultó, no es lo mismo que lo que yo acabo de decir para el que lo lee. Entonces es muy importante que esté todo en ese relato. Que sepamos, seguramente la doctora Chávez y el doctor Rondiña lo dijeron, que no van a venir con un relato cronológico súper ordenado, que todo tiene sentido. ¿Por qué no? Porque además no es un hecho, es otra de las diferencias cuando me robaron el auto, me entraron a mi casa. Esto es una situación, la que se vive y la que se va a denunciar. Un hecho es la gota que rebalsa el vaso, pero en realidad va a haber mucho. Entonces, todo eso que esté volcado, para que después la justicia vea de qué se agarra y de qué no. Después hay un cuadrito con la composición del grupo familiar que tiene más que ver con toda la apoyatura social que se le va a dar, y porque muchas veces
Tenemos varios casos en la provincia. El que tuvo mayor repercusión y conmoción pública fue el caso de Tomasito en Lincoln. Los niños y las niñas son tomados como objeto de venganza de esa relación que fue rota y están en mayor riesgo que la persona que es víctima o que hizo la denuncia. Entonces es importante que los operadores, policía, justicia, las áreas de asistencia a la víctima tengan una visión integral para poder realmente sacar del riesgo a todos los que puedan estar en esa situación. Datos de interés es el título de este apartado. A nosotros nos hubiera gustado poner el informe de riesgo, ya lo explicaron un poco los profesionales, después le puede caer uno y decir que es mala praxis, que esto. Entonces son datos de interés. Pero acá está lo grueso del formulario. Todo lo otro tiene un sentido, no es que es para perder el tiempo, es para no preguntarle 40 veces a la mujer lo mismo o que de un operador, ¿sabés si tiene obra social? No, está ahí, pero acá está lo que les dice a ustedes, cuán urgente tienen que ser y cuán rigurosas las medidas que se tomen y si es necesario buscar creatividad para tenerlo aprendido, aunque sea un par de horas, porque vemos qué tipo de violencia hay. Todas son graves, pero cuando ya hay indicios de violencia física, obviamente que el riesgo de vida está mucho más presente. La frecuencia de los actos de violencia da cuenta cuanto más recurrente, porque como es un ciclo, empiezan con decir, esa pollera no es muy cortita, te llamé y no me atendiste, no salgas con tu amiga que es una puta, no vayas a la casa de tu mamá que no me quiere, violencia emocional, psicológica, a un tirón de pelo, a pegarle una cachetada una vez por mes, todos los fines de semana, todos los días, un femicidio. Así a lo mejor parece que estoy diciendo algo que no pasa, pero pasa. En algunos casos mucho más rápido. Insisto, cuando se separan a veces eso que uno dice, no, pero esto se hubiera desatado en 2 años, se vuelven y matan, pero no es lo habitual. Lo habitual es que se empiece por lo psicológico, lo emocional, lo económico según la situación y se pase a la violencia física. Ahí ya vamos viendo un primer indicador. El otro, insisto, es la habitualidad. Si además ese aumento se dio en los últimos 2 meses. Si la víctima está embarazada o no, no solamente por proteger a ese embarazo, sino porque la situación de embarazo muchas veces aumenta la reacción violenta de los hombres que tienen esta conducta. Si ella es o no discapacitada, si recibió asistencia médica, es decir, si esa situación de violencia ya le causó riesgos físicos, porque un tirón de pelo nadie va. Ahora, si ya tuvo que ir al médico por el abuso sexual, por la paliza, porque la golpeó y le sacó un ojo, entonces ya estamos viendo que a esta mujer hay que darle una protección especial. Si sabe si el agresor tiene antecedentes penales previos, si consume algún tipo de sustancia adictiva o de alcohol, no porque nosotros sostengamos que las conductas violentas son producto de las adicciones. Las conductas violentas son conductas aprendidas, pero sí es cierto que el consumo de determinadas sustancias profundiza o hace más seria esa conducta violenta. Es decir, cuando está sobrio solo le insulta, cuando está borracho además le pega y aumenta el riesgo. Pero no es que porque algún día empezó con el vicio del alcohol, entonces se volvió violento, como a veces quiere creer la mujer y dice, si deja de tomar no me va a pegar. No, la conducta violenta la tiene igual, pero estos sí son factores de riesgo. También si está haciendo algún tratamiento psiquiátrico, si sabe si ya hubo otras mujeres que lo denunciaron, por eso es muy importante lo que la doctora Di Tomaso a veces plantea de, bueno, ¿y qué hacemos con los hombres? La Ley de Protección Integral de las Mujeres nos pone como obligación que pensemos tratamiento para los hombres, porque rescatamos a una mujer, pero ese hombre va y repite la misma conducta con otra. Tenemos muchos casos así. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Si tiene armas de fuego, aunque no sea parte de las fuerzas de seguridad, puede poseerlas y si ella lo sabe y lo dice, también es un indicador. Si ya las usó de manera intimidatoria, si la amenazó de muerte,
si ha intentado con suicidarse o si es jugador compulsivo. Cuando nosotros pusimos esto, le tratamos de transmitir, y todavía nos falta a los operadores policiales y judiciales, que no es necesario estar así siendo esto y volverla loca a las mujeres con preguntas, pero que si surge del relato lo pongan, y si la mujer hay que guiarla en que nos cuente algunas cosas, estos son indicadores importantes. Y si a un par de estos les dio sí, por favor, presten especial atención porque esa mujer está en un riesgo cierto. Otros indicadores importantes es si ya hubo denuncias de ella misma anteriores. La reiterancia obviamente es importante. Otros datos de interés, especialmente para el ámbito judicial, y creo que para el penal en particular, si hay o no hay testigos de los hechos. Obviamente nosotros que no estamos en el ámbito judicial muchas veces nos enojamos cuando les piden testigos porque sabemos que son cosas que pasan puertas para adentro, pero he conversado con muchos operadores judiciales que me dicen buscamos testigos de la situación y no del hecho. Alguien que pueda dar cuenta de la veracidad del testimonio si no hay ningún tipo de lesión, si simplemente se da puertas adentro, entonces que la familia diga no me deja verla, que una amiga diga dejó de hacer tal deporte. Testigos más referenciales que de si le pegó o no le pegó en un momento determinado, y para los casos que se articula de esa manera, si además de todo esto hay un informe del equipo de la Comisaría de la Mujer y la Familia. Las medidas están ahí puestas para recordarlas, al final dice otras, porque lo bueno que tienen esas leyes es que le dejan a ustedes ser los más creativos posibles, porque a veces realmente las situaciones se resuelven de una manera no prevista, y está bien, y por eso puede resolverlo, y como les decía, las pueden tomar cualquiera de los fueros que haya tomado la denuncia. Y finalmente, que tiene que ver con el segundo papelito que les dejamos, o que les dejo, las comisarías de la mujer y la familia. Como hice hincapié en la presentación del formulario, todas las unidades policiales están obligadas a tomar la denuncia, no le pueden decir que no. Hicimos este formulario para, bueno, el que no sabía, más o menos, pero las comisarías de la mujer y la familia, entendemos nosotros, son el mejor ámbito para poder hacerlo. No hay hoy en toda la provincia, entonces tampoco vamos a decir, no, manden a todos a las comisarías de la mujer. Pero cada uno en su distrito sabe si existe o no existe, y decirle a la titular que se acerque a sus juzgados, a sus fiscalías, a sus defensorías para ver qué está faltando, qué no se hace como a ustedes les gustaría para dar las mejores respuestas. Allí tienen el listadito y ahí está el link, porque también afortunadamente tengo el orgullo de decir que cada tanto vamos creando nuevas comisarías de la mujer. Tengo en la cabeza que pronto va a haber en General Alvear, en General Belgrano y en Carmen de Patagones, entonces ese listado va a quedar desactualizado rápidamente, y allí siempre van a encontrar dirección y teléfono, además de conocer todos los lugares donde encuentran este servicio especial. Fui rápido para poder dar un pantallazo sobre todo el formulario y quedo abierto a las preguntas. Gracias.